Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 4. Capítulo 61. Después de enterarse del acuerdo con sus padres, Yamada Rayo, a quien generalmente no le importa nada más que ella misma, tuvo una gran discusión con ellos. Pero los padres de Yamada, que siempre la habían consentido, no cambiaron de opinión esta vez debido a la actitud de su hija. Lo entendiste claramente, porque nunca esperaste que las conversaciones resolvieran el problema. Si querías obtener su aprobación, primero necesitabas mejorar. Además, coincidiste con las preocupaciones de los padres de Yamada. Si no te aceptaban en la Universidad de Tokio, sería muy difícil cuidar de Yamada Rayo en el futuro. Así como ella confió en ti incondicionalmente, no querías que su vida después del matrimonio fuera difícil. Por eso, en comparación con antes, trabajaste aún más duro, equilibrando tus clases particulares con tus propios esfuerzos. A menudo te sentías fatigado, pero estabas agradecido. Si no hubieras aceptado la ayuda de la familia de Yamada, tu cuerpo probablemente habría sufrido. Una nutrición adecuada y un entorno de estudio mejorado le permitieron soportar el intenso estudio y la presión mental. El tiempo pasó en un instante fugaz y un año se desvaneció rápidamente. Ese año, sus capacidades académicas aumentaron exponencialmente. Su nota académica alcanzó el 10 y su especialización de estudios el nivel 5. ¿Calificación académica de 10? Al ver el resultado, Minami, que estaba absorta en la simulación, se sobresaltó. Incluso en la vida real, después de mucho esfuerzo, su nota académica solo llegó a 8, y su especialización en estudios fue solo de nivel 4, con poca o ninguna mejora. Por lo tanto, siempre pensó que una puntuación de 10 y una especialización de nivel 5 eran cosas legendarias. Pero nunca imaginó que, en la simulación, su personaje podría llegar a ese nivel. Grado académico 10. ¿Qué clase de reino era aquel? Minami volvió a sumergirse en la simulación. En su mente, visualizó todos los esfuerzos que había realizado para mejorar su rendimiento académico. Leer, estudiar. Aquellos días se convirtieron en el tema central de su vida. Y el resultado fue, tal como le prometiste a los padres de Yamada, después de completar el examen nacional centralizado. Obtuviste resultados excepcionales que te diferenciaron de todos los demás candidatos y fuiste admitido en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio. Debido a tus puntuaciones excepcionalmente altas, incluso el segundo lugar sería insignificante en comparación contigo. De ese año, los solicitantes de la Universidad de Tokio se refirieron a él como el año de Minami, dando a entender que, bajo la sombra de Minami, todos los esfuerzos de los estudiantes eran insignificantes. Y ni siquiera los padres de Yamada, que dirigían un hospital privado en Tokio, imaginaron que brillarías tanto en Tokio. Como era de esperar. Tener una puntuación académica de 10 es realmente anormal. Recordando exámenes simulados anteriores, los resultados de Minami fueron suficientes para obtener la admisión a la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio. Pero esta vez fue completamente diferente, porque dominaste a todos los candidatos con absoluta superioridad. La diferencia entre ambos era bastante significativa. Minami estaba sorprendida por el hecho inusual de tener una puntuación académica de 10, mientras continuaba leyendo. De ese mismo mes, en un día sin nubes, los padres de Yamada reconocieron oficialmente su relación con Rayo Yamada. O frente a los padres de Yamada, permaneciste humilde después de cumplir tu promesa, lo que te ganó su simpatía. Los padres de Yamada comenzaron a considerar seriamente el asunto de su compromiso con Rayo Yamada. Dejando de lado su éxito al conseguir la admisión en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio, Rayo Yamada, quien había sido su tutor durante mucho tiempo, aunque no ingresó a la Universidad de Tokio como esperaba, fue aceptada en la Facultad de Bellas Artes y Música de la prestigiosa Universidad Nihon. Allí pudo seguir persiguiendo su sueño con la banda de la que formaba parte. Y después de que terminaron los exámenes, Rayo Yamada vino a visitarte, preocupado por tu preparación para los exámenes. Esa noche, los dos discutieron a regañadientes las preguntas del examen universitario hasta altas horas de la noche. Al día siguiente, Rayo Yamada, quien trajo su equipaje, comenzó oficialmente a vivir contigo. En poco tiempo, entendiste por qué los padres de Yamada estaban preocupados antes. En su vida diaria, ella dependía mucho de ti, era bastante torpe y no sabía cocinar. Siempre que estaba lejos de ti, empezaba a sentir hambre y recurría a comer fuera o a pedir comida para llevar. También solía tener varias ideas extravagantes. Por ejemplo, ella podría practicar el bajo con la banda por la mañana y luego pedirte que la lleves a viajes largos por la tarde, pero por la noche, podría encontrar que los preparativos del viaje son demasiado trabajo y, en su lugar, elegir una posada costosa con aguas termales cercanas para quedarse. Su enfoque entusiasta hizo que las tardes fueran el momento más cómodo del día para él. Al mismo tiempo, finalmente entendiste lo que querían decir los padres de Yamada, sin una base económica determinada. Era realmente difícil mantener a esta mujer indiferente y perezosa de cabello azul corto y un lunar en forma de lágrima. Al mes siguiente, los padres de Yamada tomaron la iniciativa de visitarla, y usted decidió, el día del compromiso, visitar formalmente a su familia. Conforme pasaba el tiempo, el día del compromiso llegó rápidamente. Por primera vez, ella, que habitualmente se mostraba intrépida e indiferente a las miradas ajenas, mostró signos de nerviosismo en su presencia. Al notar la ansiedad de tu prometida, te acercaste a su oído y la consolaste suavemente. Pero esto fue de poca utilidad. Ella, aparentemente inexpresiva, agarró su mano, su pequeña palma temblando ligeramente. Tras el encuentro, el cariño de sus padres y su hermana la hizo sentir, normalmente reservada, un poco perdida. Mientras preparaba la comida, ella rara vez se movía y se levantaba proactivamente para ayudar en la cocina. Sin embargo, rápidamente regresó a su lado, con los dedos envueltos en una venda, entre exclamaciones y sorpresa. Sentada a tu lado, te pidió sinceramente que le enseñaras a cocinar cuando llegaras a casa. Te quedaste sin palabras, pero terminaste accediendo a su petición. Esta comida fue agradable para ambos. Y ya fuera usted o el padre de Rayo Yamada, ambos eran bastante hábiles para percibir la atmósfera. A través de sus interacciones agradables y cautivadoras, la risa pronto llenó la mesa. Aunque Rayo Yamada aún no estaba acostumbrada al entusiasmo de sus padres y sus dos hermanas, se esforzó por corresponderles. Esa noche, aunque tenía intención de dormir en habitaciones separadas, abrazó una almohada y vino a buscarte. Apoyada en sus brazos, sin preocuparse demasiado por el mundo exterior y siempre con un aire de narcisismo, ella le reveló por primera vez sus preocupaciones, expresando su miedo de no ser una buena esposa para ti. La noche era profunda. En marcado contraste con el ruidoso Tokio, la prefectura de Akita estaba muy tranquila por la noche. Aquí se oía el sonido distante de los coches. Se oía el tenue canto de los cuervos que surcaban el cielo. Por supuesto, también podías escuchar el sonido de su corazón latiendo contra ti.
¿Puedo realmente ser una buena esposa para ti? ¿Cómo puedes preocuparte por algo así? Eso no es típico de ti, Rayo. Minami la miró y se encontró con sus ojos dorados que lo miraban fijamente. Bajo la luz de las estrellas, parecía como si algo brillara dentro de ellos. Hablo en serio contigo. La burla del novio hizo que ella instintivamente mirara hacia otro lado, emitiendo un sonido de ligero disgusto. Yo también lo digo en serio. Minami no permaneció en silencio por mucho tiempo. En la oscuridad pronto se oyó su voz directa e inconfundible. Aunque no pueda cumplir con las responsabilidades de una buena esposa, creo que está bien. Entonces, ¿cuáles son exactamente las responsabilidades de una esposa? ¡Qué increíble! Ni siquiera nos casamos, solo nos comprometimos. Además, lo que me gusta de ti es tu personalidad despreocupada, libre y espontánea. Así es. Minami nunca había considerado usar el matrimonio para reprimir su invaluable personalidad. Silencio. Después de una larga pausa. Entonces. Su voz resonó por toda la habitación. Ni siquiera sé cocinar. Está bien, sé cocinar. Si te cansas de mi comida, siempre puedes pedir comida para llevar o comer fuera. Ni siquiera puedo lavar la ropa. Ahora hay un aparato llamado lavadora. Solo sé tocar música e instrumentos, y soy un derrochador con el dinero. No puedo controlarme, no sé cuánto tardaré en recuperar lo que invertí. Puedo ganar dinero para mantenerte. ¿Estás tratando de convertirme en una persona inútil? Siendo un poco demasiado indulgente, Rayo Yamada se acurrucó en su hombro y se quejó, mordiéndole ligeramente el brazo. Esta vez, la presión fue extremadamente suave, como un gatito mordisqueando tus dedos. Convertir a Rayo en una persona inútil también parece una gran idea. Minami apartó suavemente el cabello corto que le cubría los ojos y le dio un suave beso. Al ver que su rostro indiferente se sonrojaba rápidamente, se rió entre dientes. Rayo, a veces eres demasiado hablador. Dándole la vuelta a Minami, le dio la espalda, negándose a mirarlo. No soy muy hablador. Obligándola a pararse cara a cara nuevamente, Minami esta vez no usó un tono provocativo. Simplemente necesitas continuar viviendo como lo has estado haciendo, no cambies por factores externos. Expresó todo lo que quería decir. Me voy a casar con Rayo Yamada, no con alguien como mi hermana, una esposa y madre virtuosa. ¿Estás insinuando que no soy virtuoso? Minami no respondió, simplemente le pellizcó su rostro suave y blanco. Ella hizo pucheros y giró la cara otra vez, pero esta vez, Minami simplemente le sostuvo la cara y la besó. Minami, ¿qué estás haciendo? Creo que quieres que te bese. Minami, estás diciendo tonterías, Antes de que pudiera terminar la frase, Minami la besó de nuevo. ¿Quieres que te bese? Minami aprovechó la rara oportunidad para ser asertiva. No, El sonido continuó. ¿Es eso así? Minami preguntó de nuevo. Depende de ti, Rayo. Después de unos cuantos besos, la persona habitualmente despreocupada, indiferente y perezosa finalmente cedió. Lo que ocurrió después no necesitó más explicación. En su zona de confort, Rayo Yamada finalmente superó las inseguridades de estar comprometido. Volvió a su estado normal, pero parecía aún más segura y narcisista que antes. Ella solía decirles a los demás que, incluso sin esfuerzo, su guapo prometido era suficiente para mantenerla toda la vida. Parecía una muestra de orgullo, pero claramente disfrutó el proceso. Tras ponerse el anillo de compromiso, mantuvo su habitual indiferencia, pero publicó varios mensajes en redes sociales. Cuando publicó estas actualizaciones, una cuenta de Isosta llamada @kita0421, que normalmente compartía actualizaciones personales diariamente, no se había actualizado durante 3 semanas completas. Casi un mes después, finalmente envió sus felicitaciones a Rayo Yamada. Las vacaciones terminaron pronto y ustedes dos entraron en la fase de estudios en la universidad. Con el impulso de una capacidad académica de 10, el conocimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio era simplemente un tema avanzado para asimilar, sin plantear ningún desafío significativo. El oro brilla donde quiera que esté, y tú, naturalmente, también brillaste. Los problemas de sus colegas los resolvió sin esfuerzo y las preguntas de los profesores universitarios no le supusieron ningún obstáculo. Y siempre te destacaste entre tus compañeros y obtuviste excelentes calificaciones. Los profesores de medicina de la universidad se sintieron atraídos por usted, a través de las presentaciones que le hicieron, conoció a varias personas influyentes en Tokio. O bajo su guía, usted finalmente comprendió que la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio parecía ser un punto de encuentro para los intercambios entre la élite de Tokio. Esas conexiones eran extremadamente necesarias y usted no las rechazó, sino que comenzó a desarrollar su propia red dentro de la universidad. Entre ellos, el número de mujeres era bastante significativo, y a una parte considerable de la alta sociedad de Tokio no le importaba si tenías prometida. Y con frecuencia enviaban indirectas explícitas debido a tu reputación de ser un genio y atractivo. Normalmente, rechazarías cortésmente sus insinuaciones, si persistieran, los bloquearías y eliminarías. Sin embargo, incluso después de ser tratados de esta manera, no les importó en absoluto, considerándolo parte de su personalidad. Además, incluso si bloqueas sus números de teléfono, podrías simplemente conseguirles un número nuevo. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio se formó en su honor un club de fans compuesto principalmente por mujeres. Sin embargo, por otro lado, Rayo Yamada, un estudiante de la Facultad de Bellas Artes y Música de la Universidad Nihon, ha recibido recientemente varias invitaciones de admiradores activos. Con su belleza gélida y sorprendentemente andrógina, algunos hombres la elogiaron con entusiasmo. Ella ignoró por completo estas insinuaciones, ante quienes la cortejaban incesantemente, respondió con desdén y repulsión. Estos factores externos nunca afectaron el amor entre ustedes dos, su romance aún estaba en sus primeras etapas. Usted, con sus habilidades sociales, estableció rápidamente muchas conexiones con figuras importantes en el campo médico de Tokio, quienes incluso le aseguraron que, tan pronto como se graduara de la escuela de medicina, le conseguirían un trabajo bien remunerado en sus hospitales. Ante estas invitaciones, no las aceptaste de inmediato. En cambio, optaste por pasar tus vacaciones haciendo prácticas en varios hospitales. Ha acumulado una importante experiencia clínica y de prácticas en el campo médico, sus habilidades han madurado gradualmente y sus conocimientos han superado los de un estudiante promedio de la Universidad de Tokio. Además de construir una extensa red de contactos. Después de graduarte, rechazaste todas las invitaciones de tus amigos y aceptaste resueltamente un puesto en el hospital privado dirigido por la familia Yamada, para su gran sorpresa. Un año después, le propusiste matrimonio a Rayo Yamada. Capítulo 62.
Después de trabajar durante un año en el hospital privado de la familia Yamada, le propusiste matrimonio a Rayo Yamada. Sin embargo, la escena que imaginabas de ella aceptando de inmediato tu propuesta de matrimonio no se materializó. Tu prometida, que te había estado comprando ropa y otros artículos desde la preparatoria, ahora te pedía 8.000 yenes por primera vez. ¿8.000 yenes? Aunque para la ahora exitosa Minami, 8.000 yenes no representaban mucho dinero. Pero a Rayo Yamada le pareció extraño pedirle dinero. Tenía curiosidad por saber qué planeaba hacer ella, con su habitual espíritu libre. Sí, 8.000 yenes. Mientras practicaba el bajo, Rayo Yamada dejó el instrumento. Luego, apoyó la barbilla en la mano derecha y extendió la izquierda hacia adelante en un gesto de dame dinero. Rayo Yamada, que ahora tiene 23 años, ha madurado considerablemente en comparación con sus días de escuela secundaria. El único aspecto sin cambios es su rostro perezoso pero elegante y su cabello corto y azul que ondea suavemente. El lunar en forma de lágrima en el rabillo del ojo le otorgaba un encanto indescriptible. ¿Qué quieres hacer esta vez? Minami no se apresuró a entregar el dinero, en cambio, se sentó detrás de Rayo Yamada, atrayéndola naturalmente hacia sus brazos y preguntó con curiosidad. Su prometida siempre ha tenido varias ideas excéntricas, ¿cuál será esta vez? No te preocupes por eso. Con algo de esfuerzo, Rayo Yamada se separó de Minami y lo miró con una mirada vacía, diciendo, piénsalo, desde el comienzo de nuestra relación hasta ahora, he sido yo el que ha gastado dinero en ti. ¿Eso es todo? Minami le apretó la mano, divertida. Mis padres también han estado gastando dinero en ti. Estrechando la mano de Minami en respuesta, Rayo Yamada enfatizó nuevamente. Minami se aclaró la garganta 2 veces. Su prometida decía la verdad innegable. Desde la secundaria, la familia Yamada lo subsidió durante toda su educación universitaria y no se detuvieron ni siquiera después de graduarse. La mayoría de la ropa que vestía fue comprada con gran cuidado por Rayo Yamada. Pensándolo bien, quedó claro que tanto Rayo como sus padres estaban gastando dinero en él. Justo cuando Minami estaba a punto de decir algo más. Rayo Yamada extendió la mano una vez más. 8.000 yenes. Su voz enfatizó la petición. Todo está bien entonces. En respuesta a la repentina petición de su prometida, Minami asintió, sacó 10.000 yenes de su billetera y se los entregó. Pero no esperaba que, en lugar de aceptar fácilmente el dinero esta vez, la señorita Yamada inclinaría la cabeza ligeramente y levantaría un dedo. Solo 8.000 yenes. Tengo 10.000 yenes en mi billetera, no tengo mucho cambio, ¿no sería mejor tener 2.000 yenes extra? Minami estaba intrigada por su terquedad. Rayo, ve a cambiarlos por billetes más pequeños. Esta vez, la señorita Yamada parecía bastante insistente. Bien. Aunque no entendía lo que quería su prometida, Minami fue a una tienda de conveniencia cercana, compró algunas cosas y cambió el dinero por 8.000 yenes. Minami tomó la iniciativa de acercarse a ella nuevamente y le entregó el dinero. Esta vez, su comportamiento previamente frío finalmente reveló una expresión de satisfacción. De la mesa cercana, sacó un formulario cuidadosamente organizado que parecía haber sido completado hace mucho tiempo y se lo entregó casualmente a Minami. Rellénelo. Breve y conciso como siempre. ¿Será este otro acuerdo desigual? Sin siquiera mirar el contenido, Minami comentó en tono de broma, antes de volver su mirada al objeto. Luego hizo una pausa. Vio que en la parte superior del formulario aparecían claramente los 3 caracteres en negrita, certificado de matrimonio, con una copia debajo, y, en la parte inferior, un formulario de solicitud de matrimonio para el registro civil. Todos los campos que requerían los datos y sellos de la mujer habían sido meticulosamente completados por Rayo Yamada. ¿Qué ocurre? Al verlo aturdido, Rayo Yamada no pudo evitar fruncir sus hermosas cejas. Contrólate. ¿Es por eso que querías 8.000 yenes? Minami finalmente entiende. Minami finalmente llegó a una conclusión. Mientras colocaba el certificado de matrimonio sobre la mesa, miró a Rayo Yamada. En Japón, registrar un matrimonio en la oficina de registro local no es gratuito. Hay una tarifa de procesamiento obligatoria. La tarifa de registro estándar es de 5.000 yenes y el certificado de matrimonio oficial se emite dentro de 4 días hábiles. Si una pareja desea acelerar el proceso, deberá pagar 3.000 yenes adicionales por una solicitud urgente. Estás pagando por el registro del matrimonio. Al ver que Minami la miraba, Rayo inclinó la cabeza adorablemente, sin mostrar ninguna vacilación. Rayo Yamada nunca siquiera consideró rechazar su propuesta. Ella simplemente sentía que, desde la secundaria hasta la universidad, siempre habías tomado la iniciativa. Ya le habías quitado una quinta parte de su vida. Y entonces le quitarías toda la vida. Por lo tanto, a sus ojos, cobrar 8.000 yenes por este paso final no era caro en absoluto. Como Rayo naturalmente prefería la paz y la tranquilidad, su ceremonia de boda no fue extravagante. Invitaste solo a amigos cercanos, incluidos tus antiguos compañeros de clase y los miembros de la banda Kesoku. En su boda, todos los miembros de la banda Kesoku le dieron sus bendiciones. La única que tuvo dificultades para aceptar esto fue Kita Ikuyo. Al final, incluso Kita tuvo que aceptar la realidad. Pero en la recepción de la boda, ella, que rara vez bebía alcohol debido a su rigurosa rutina de belleza, terminó bebiendo mucho. Su vida de casada con Rayo Yamada fue extremadamente satisfactoria. Incluso después de graduarse de la universidad, Rayo continuó actuando con la banda Kesoku. Apoyaste plenamente su carrera musical, sin obstaculizar nunca su progreso. Aunque su hábito de gastar dinero tan libremente a menudo la dejaba frustrada con el presupuesto familiar. Habías asistido a muchas actuaciones en vivo de la banda Kesoku. Para sus oídos entrenados, su música era impecable. Sentías que lo único que les faltaba era la oportunidad adecuada para alcanzar el éxito. Como cirujano altamente calificado, usted naturalmente conoció a muchas figuras influyentes en Tokio, incluidos miembros destacados de la industria musical. Usando estas conexiones, usted organizó secretamente que la banda Kesoku participara en un festival de música. Y al hacerlo, lograron una clasificación impresionante. La banda de rock formada por 4 chicas finalmente llamó la atención de la escena musical independiente. Con un reconocimiento creciente, la situación financiera de Kesoku Band pasó de negativa a positiva. Su esposa, que siempre había sido una gastadora compulsiva, finalmente vio estabilizarse sus ingresos. Las actividades de la banda Kesoku finalmente estaban en el camino correcto. Está bien. Recordando los momentos de la simulación, Minami asintió levemente.
Aunque su relación con Rayo siempre había sido pacífica, también vigilaba atentamente a los demás miembros de la banda Kesoku. Aunque su progreso ha sido algo más lento en comparación con simulaciones anteriores, todavía, paso a paso, fueron escalando hacia sus sueños. Minami dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Pero en el siguiente segundo, su corazón se apretó nuevamente. Pero justo cuando todo parecía ir bien, surgió una crisis inesperada. Capítulo 63. Cuando todo parecía ir bien, ocurrió el desastre. En el momento en que apareció esta frase, Minami se sintió incómoda. Una crisis. Esta vez logró compatibilizar sus estudios con su salud física. No había absolutamente ninguna posibilidad de que hubiera muerto por exceso de trabajo. Y Rayo no era como Hitori Goto. Ella era segura de sí misma y optimista, totalmente dedicada a la carrera de su banda. Con el reciente éxito de Kesoku Band, era poco probable que hubiera sufrido algún tipo de crisis nerviosa. ¿Pudo haber sido un accidente automovilístico? Con el ceño fruncido, Minami continuó leyendo el registro de simulación. Mientras Rayo estaba concentrada en su banda, ni ella ni sus padres notaron algo importante. Su padre sufría de fatiga severa desde hacía mucho tiempo. Al principio, asumió que simplemente se debía al agotamiento por gestionar un hospital privado. Para no preocupar a su esposa y a su hija, nunca lo tomó en serio. Pero a medida que pasaba el tiempo, los síntomas empeoraron. Su cansancio se hizo más frecuente. A veces sentía falta de aire y tenía dificultad para respirar. Fuiste el primero en darte cuenta. La mayoría de la gente no notó nada inusual. Pero tú, que siempre has sido muy perspicaz, pronto te diste cuenta de que algo no iba bien. Insistiendo en un examen médico exhaustivo, usted examinó personalmente al padre de Rayo. Y al analizar los resultados, hiciste un descubrimiento sorprendente. Sus pulmones estaban sufriendo una insuficiencia irreversible. Con el tiempo, lo que antes era un problema menor se convirtió en una enfermedad terminal. Incluso con su experiencia médica incomparable, no había cura. Ojalá se hubiera descubierto antes. Habría sido tan fácil de tratar. Veo. Minami dejó escapar un largo suspiro cuando se dio cuenta de la realidad. Así que no fue él ni Rayo quienes se metieron en problemas. Él era su padre. El amor y la bondad de un padre. El padre de Rayo era un buen hombre. Minami siempre lo supo. A pesar de provenir de una familia adinerada, nunca menospreció a Minami, quien en ese momento era solo un estudiante de secundaria. En lugar de, había ofrecido generosamente apoyo financiero para los estudios de Minami. Y en ningún momento faltó el respeto a los padres de Minami por sus diferencias de clase social. Cuando se trató de abordar la relación de Minami y Rayo, su padre siempre la ha apoyado mucho. Minami no guardaba resentimiento, solo gratitud. Este hombre, que como suegro lo había hecho todo a la perfección. Él no merecía este destino. Minami apretó los puños. En la simulación anterior, estaba muy concentrado en la banda Kesoku. Y ignoraron completamente las señales de advertencia. Pero ahora, ¿habría todavía tiempo para hacer algo al respecto? La simulación continuó. Sientes un peso enorme en tu corazón. Acostado en la cama del hospital, el padre de Rayo Yamada intentó consolarlo, diciéndole que no se preocupara. Al mismo tiempo te rogó. No le cuentes a la madre de Rayo, ni al propio Rayo, sobre su condición. Pero esta vez, a diferencia de antes, cuando respetaba sus deseos, usted se negó. De esto era algo que tanto la madre de Rayo como su esposa tenían derecho a saber. No quisiste ocultárselo, ni pudiste. Al ver su postura firme, el padre de Rayo dio una pequeña sonrisa de aceptación. Él no discutió más. Advertiste a Rayo y a su madre rápidamente. Y al escuchar la noticia, corrieron al hospital, dejándoles decir adiós. Al comprender la situación, abandonaste la habitación silenciosamente. No mucho después, se podía escuchar a la madre de Rayo sollozando dentro de la habitación del hospital. Momentos después, Rayo se fue, con el rostro inexpresivo. Diste un paso adelante para encontrarla. Ella no lloró en la habitación. Pero en el momento en que te vio, ella ya no pudo contenerse más. Ella se desplomó en sus brazos, acurrucándose contra su pecho. Sus lágrimas empaparon su camisa. Pero no dijiste ni una sola palabra superficial de consuelo. Simplemente la abrazaste fuertemente, acariciando su suave cabello azul. Aceptando en silencio su dolor y tristeza. Pero llorar no puede cambiar la realidad. Lo que ya ocurrió, no se puede deshacer. La salud del padre de Rayo continuó deteriorándose. Sus niveles de oxígeno en sangre bajaban diariamente debido a una insuficiencia pulmonar. Sin dudarlo. Lo transfirió a la unidad de cuidados intensivos. Lo puso en un respirador para ayudarlo con su respiración cada vez más difícil. Pero aún así, su salud no ha mejorado. Un solo ventilador podría prolongar su vida. El daño no se pudo revertir. Y todos los días, Rayo y su madre lo visitaban. Y cada día, le pidieron que actualizara su información de salud. Para ti, eso en sí mismo era una forma de tortura. No querías decirles la dura verdad. Pero no tuviste más remedio que decírselo. Un día, su esposa, que nunca antes le había pedido nada, te abracé fuerte. Con voz suplicante, rogó. Por favor, salva a mi padre. Le acariciaste el cabello. Miró su rostro cansado y delicado. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Y prometiste. Haré todo lo que esté en mi poder. A partir de entonces, ha agotado todos los métodos de tratamiento posibles. Investigaste todos los procedimientos posibles. Te dedicaste en cuerpo y alma a salvarlo. Pero eso tuvo un precio para ti. Rara vez dormías y tu salud se deterioró. Hubo momentos en que casi te desmayaste por el agotamiento. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, a pesar de sus conocimientos médicos de vanguardia, nada podría evitar lo inevitable. Su condición clínica solo se ralentizó, pero no revirtió. Sus últimos momentos. Al borde de la muerte. El padre de Rayo te llamó a su habitación. No pongas esa cara, Souji. Acostado en la cama, conectado a un ventilador. Tenía dificultad para girar la cabeza y mirarte. Su voz era débil. Estaba casi sin energía. Permaneciste en silencio. Caminaste hasta su cama. Apoyó la cabeza en el colchón y lo miró. Sabías. No podías hablar.
Si hablaste. Esto solo le robaría el poco tiempo y fuerza que le quedaba. La llama de su vida se estaba apagando. Apenas me aferro a lo mío. ¿Cómo están Rayo y Kumiko, la madre de Rayo? Sus ojos estaban vacíos, fijos en el techo. Su voz se hizo aún más débil. Están bien. Saludable, sin problemas. Padre. Respondiste amablemente. Siguiendo tu línea de visión. Pero lo único que se podía ver era un techo blanco. Así es, eso es genial. El padre de Rayo levantó lentamente la mano. Te pusiste en contacto inmediatamente. Sosteniendo sus dedos temblorosos y frágiles. Incluso en una habitación de hospital calefaccionada. Sintió que su piel se enfriaba. Cada segundo hace más frío. Cuídalos, cuídalos, cuídalos. Su conciencia comenzó a desvanecerse. Allí acostado, murmuraba sin cesar. Como si recitara un mantra. Cuídalos, cuídalos. Su voz se hacía cada vez más débil. No dijiste mucho. Usted simplemente asintió con la cabeza firmemente. Voy. Un último momento de paz. Como si finalmente hubiera recibido la promesa que tanto anhelaba. El hombre, que hasta entonces había estado tenso y quejoso, se fue relajando poco a poco. Colocaste suavemente su mano nuevamente en el suelo. Así que te fuiste en silencio. Fuera de la puerta. Rayo y su madre estaban esperando. Sin decir mucho. Simplemente te alejaste. Sabías. No pudieron quitarles la última oportunidad de verlo. Desde el interior de la habitación, se podía oír a Rayo y a su madre llorar. Si nos hubiéramos dado cuenta antes, quizá esto no habría ocurrido. Pero ya era demasiado tarde. El arrepentimiento no cambió nada. El difunto regresa a la paz. Mientras la vida deba continuar. Llevando la carga. La madre de Rayo, abrumada por el dolor, no pudo hacer frente a los preparativos del funeral. Asumiste la responsabilidad. Cumpliendo la promesa que le hiciste al padre de Rayo. Te convertiste en el pilar que sostuvo a Rayo y a su madre. El día en que enterraron al padre de Rayo. Llovió mucho. De pie bajo la lluvia, Rayo permaneció en silencio. Su habitual expresión fría e indiferente. Ahora lo invadió una profunda tristeza. Te acercaste rápidamente, sosteniendo un paraguas sobre su cabeza. Mirando su figura empapada. Mirando las gotas de lluvia deslizarse por sus mejillas. Era imposible saber si era lluvia o lágrimas. Avanzando. Querías honrar el último deseo del padre de Rayo. Ofreciste dejar que la madre de Rayo viniera a vivir contigo. Pero. Ella se negó. Ella quería quedarse en la casa donde ella y su marido habían compartido tantos recuerdos. Respetaste su decisión. Te tragaste tu dolor. Y continuó. Rayo tampoco permaneció inmerso en la tristeza por mucho tiempo. Ella sabía. Eso no es lo que su padre hubiera querido. Ella regresó a la banda Kesoku. Jugando con aún más pasión que antes. Y un día. Recibiste una noticia inesperada. Rayo estaba embarazada. En ese momento te desvinculas de tu trabajo. Confiaste tus tareas hospitalarias a tus aprendices. Y te concentraste por completo en los preparativos para la llegada de tu hijo. 280 días después. Nació tu hija. Rayo le dio el nombre. Yuna Souji. Normalmente, además de terminar las actividades de la banda, tienes otra actividad diaria, que es cuidar la salud y el desarrollo de Souji Yuna. Yuna se parece más a su madre que a ti, no es muy entusiasta con la gente y tiene una frialdad indescriptible. Solo cuando está contigo cara a cara deja de lado su buen humor y toma la iniciativa de pedirte un abrazo. Siempre harás el gesto de besar a Yuna. En este punto, siempre abrazarías a tu esposa con cariño, indicando que ya tienes una favorita. En respuesta, Yuna siempre se enojaba y sentía mucha envidia de su madre. La banda Kesoku todavía se estaba formando y solías llevar a Souji Yuna a los shows de Souji Rayo después del trabajo. El número de fans, que inicialmente era pequeño, ahora es muy sustancial. En el escenario, los dedos blancos de Rayo rebotan con una indescriptible sensación de valentía y sequedad. Como si hubiera descubierto un mundo nuevo, Yuna, que se aferraba a tu cuello, te confió que, de mayor, quieres ser tan hermosa como su madre y casarse con alguien como su padre, y te pidió que no se lo dijeras a su madre. Es tu secreto. A lo que simplemente sonreíste y asentiste en acuerdo, luego te giraste y le contaste a Rayo sobre ello. Al escuchar la noticia, Rayo inclinó la cabeza y, al día siguiente, llevó a Yuna a la sala de ensayo detrás del escenario de la banda Kesoku. Ese día, Yuna estaba al borde de las lágrimas mientras practicaba su instrumento. Esa noche, Rayo abrazó a Yuna y le dijo en voz baja pero seria que su padre era suyo. Pero quizá también heredó su talento para el aprendizaje, y su progreso en el aprendizaje del bajo fue muy rápido. Notaste esto y, considerando que a Yuna realmente le gustaban los instrumentos musicales, siempre la llevabas a la sala de práctica de la banda cuando estaba fuera de clase. Cuando estabas muy ocupado, la llevabas a la sala de ensayo de la banda. Cuando volviste a estar muy ocupado, le enseñaste a tocar el bajo, ya que también sabías tocar algunos instrumentos. Mientras ella estaba ocupada, le enseñaste a tocar el bajo. Al confiar en la encantadora Yuna, rápidamente ganaste la aprobación de todos en la banda Kesoku. Te acercaste a Ikuyo Kita, Ihichi Nijika y Hitori Goto. El tiempo siguió pasando. El tiempo continúa retrocediendo. Bajo su atenta tutela y la de Rayo, Yuna se convirtió en un estudiante de secundaria ejemplar, y sus habilidades con el bajo mejoraron exponencialmente. En cuanto a personalidad, se parece a Rayo. Con su pelo azul corto y su actitud elegante y tranquila, es muy popular en la escuela. Pero entre madre e hija, parecen ser muy cercanas. Sin embargo, parece haber una rivalidad secreta entre madre e hija. Rayo solía preguntarle a Yuna qué tipo de chicos le gustaban y que ya era hora de que se enamorara, ya que estaba en la escuela secundaria. En aquel entonces, Yuna siempre te señalaba a ti, que ya eras de mediana edad pero aún tenías un comportamiento elegante y relajado, y decía que le gustaban los hombres como papá. En este momento, Rayo normalmente te detiene con el rostro de su hija cubierto de líneas negras y te da un beso apasionado frente a frente, proclamando que le pertenece por derecho. Sus discusiones diarias no te afectan. Porque este tipo de discusión rutinaria también es un signo de felicidad en tu opinión. Eso no te afectó. Minami, al presenciar esto, no pudo evitar frotarse las cejas. Primero que todo, necesitas entender una cosa sobre mí en la simulación. El síndrome del padre es una enfermedad que necesita tratamiento. Pero al ver esto, Minami probablemente también entendió que la simulación debería terminar pronto. Entonces tendría que considerar algo más.
En la simulación, el padre de llamada Rayo había muerto porque no detectó la enfermedad a tiempo. ¿Pero qué pasa con el padre de llamada Rayo en la vida real? Minami sintió que tal vez debería encontrar alguna oportunidad para contarle esto al verdadero llamada Rayo, para cambiar el resultado y disminuir el arrepentimiento. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 64. Exactamente como Minami Souji había pensado. La simulación estaba llegando a su fin. Tu vida diaria continuó, tu familia estaba feliz y vivía sin preocupaciones. Bajo su dirección, Souji Yuna se unió rápidamente a una banda de rock muy conocida. Con sus excepcionales habilidades con el bajo, rápidamente ganó una gran base de seguidores. Su rostro andrógino y refinado cautivó instantáneamente a sus fans tanto masculinos como femeninos. A diferencia de su madre, Yuna nació en un entorno privilegiado. También heredó su talento académico. Aunque no era especialmente estudiosa, seguía siendo una de las mejores de su clase. Ese mismo año, Souji Yuna aprobó con facilidad el examen de ingreso al Departamento de Artes de la Universidad Nihon. Una hazaña que llamada Rayo había luchado muchísimo para lograr. Al enterarse de la noticia, Yuna se burló de su madre sin parar. Pero a Rayo no le importó en lo más mínimo. Manteniendo su habitual comportamiento elegante y tranquilo, te atrajo para besarte, justo enfrente de Yuna. Ante esta descarada muestra de afecto en público, Yuna apretó los dientes, frustrada por el comportamiento exhibicionista y despreciable. Pero no pudo hacer nada al respecto. Una vida de felicidad y paz. Pasó el tiempo. A diferencia de Yuna, que siguió avanzando. Tú y Rayo habían entrado en una fase diferente de la vida. A medida que ambos envejecieron, su salud se mantuvo estable. Pero, en comparación con antes, sus niveles de energía habían disminuido notablemente. Sin embargo, a ninguno de ustedes le importó. Tu encuentro en esta vida fue el mayor tesoro que tuviste. Antes de que se acabara tu tiempo. Solo querías disfrutar el resto de tus días juntos. Te tomaste una licencia temporal de tus funciones en el hospital. Tú y Rayo partieron a recorrer el mundo. Rayo siempre había querido viajar, pero le parecía demasiado trabajo. Y esta vez, libre de responsabilidades, por fin tuviste tiempo para relajarte. Viajaron juntos por Japón. Presenciaste la belleza de Canadá, Noruega, Suecia y Rusia. Viviste el último viaje romántico en una línea de tren en desuso. Sentiste la soledad del faro y las gaviotas en la costa. La vida tiene una duración limitada, pero su profundidad es infinita. Apoyándose unos a otros, de la mano, esperaban con ansia su próxima aventura, China, al otro lado del mar. Sin embargo, apenas llegaste a la primera parada cuando el tiempo se detuvo para siempre entre tú y ella. Una despedida nevada. Era un día de fuertes nevadas. Habiendo llegado a China con prisa desde Japón, Souji Yuna llegó después de recibir la noticia. Allí te vio a ti y a Rayo. Sentados juntos en un banco, apoyados uno en el otro. Profundamente dormidos. Sus rostros mostraban sonrisas serenas. Como dos almas perdidas en un sueño de felicidad. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas. Simulación completada. Puntuación final, 89 puntos. Evaluación del sistema, un amor que duró toda la vida, aunque ligeramente imperfecto. Su encuentro fue un accidente, pero los accidentes suelen propiciar los encuentros más inesperados y hermosos. Al principio, Rayo tenía un ligero interés en ti, pero no albergaba sentimientos románticos. El vínculo entre ustedes se fortaleció gracias a su pasión por la música. Al principio, solo quería tu ayuda por curiosidad. Pero en este proceso, su dedicación, sinceridad y firmeza la cautivaron. Ahí comenzó su historia de amor. En su juventud, se lo confesaste a ella. Ella dudó, pero finalmente aceptó sus sentimientos. Su relación tuvo sus altibajos. Pero en general todo fue bien. Por ti ella estaba dispuesta a cambiar. Pero nunca la dejaste sacrificarse. Ella estaba dispuesta a renunciar a tanto por ti. Pero no lo permitiste. Tu amor se ha vuelto aún más fuerte. La vida no siempre fue perfecta. La repentina muerte de su padre dejó una cicatriz irreversible en su corazón. Una tristeza silenciosa que cargó sola. En la mediana edad, tuviste una hija. La maternidad trajo nuevas alegrías. Juntas, vieron crecer a su hija. En sus últimos años. Después de trabajar incansablemente durante tanto tiempo, finalmente ambos han elegido vivir para ustedes mismos. Viajaron juntos. Siempre avanzando. Al final, moristeis juntos. Envuelto por la felicidad. 89 puntos, ¿eh? Tan cerca de un final perfecto. Un sentimiento de arrepentimiento persistió. Pero, considerando que esta fue solo la primera simulación con Rayo, Minami Souji tuvo que admitirlo. Su compatibilidad era absurdamente alta. Con Itori Goto, se necesitaron 4 rondas de simulaciones para lograr un final perfecto. Con Rayo, sin embargo, una sola simulación les bastó para acercarse. ¿El mayor arrepentimiento de esta simulación? La muerte de su padre. Al parecer, Rayo nunca lo mencionó. Pero en el fondo, Minami Souji lo sabía, debía de estar sintiendo un dolor inimaginable. Simplemente lo reprimió, eligiendo soportarlo sola. Al final, el arrepentimiento era inevitable. Minami entendió. Pero al mismo tiempo, eso era algo que todavía podía cambiar. En la simulación, el padre de Rayo descuidó su propia salud durante años. Lo que finalmente le llevó a una insuficiencia pulmonar terminal. Pero en realidad, esto no había sucedido antes. ¿Qué pasa si algo aún no ha sucedido? Esto todavía se puede cambiar. Si le advirtiera a Rayo ahora. Si él la animó a que examinara a su padre. Quizás el resultado hubiera sido diferente. Quizás podrían detectar la enfermedad a tiempo y prevenir que se produzca. Incluso si el tratamiento no fuera suficiente. Minami Souji echó un vistazo a la tienda de artículos del sistema. Allí estaba. Sanación universal 900 puntos de afecto, querido. Suficiente para hacerle dudar. Pero si son 900 puntos de afecto. Podría salvar una vida. Podría evitar los arrepentimientos. Entonces valdría la pena gastar ese dinero. Probablemente. Minami suspiró. Bueno, quizá todavía duele un poco. Gastar 900 puntos no fue poca cosa. Pero si eso significaba cumplir su promesa al padre de Rayo. Si eso significaba proteger tanto a Rayo como a su madre. Así que no lo dudaría. Mañana. Cuando visitó Sari.
Él advertiría a Rayo. ¿Qué pasaría si, después de un examen, descubrieran que su padre en realidad no era apto para recibir un tratamiento normal? Entonces gastaría 900 puntos para comprar la cura universal. No se hicieron preguntas. Con esa decisión tomada, Minami analizó los resultados finales de la simulación. Recompensas de simulación emoticono cara sonriente. Desbloqueado. Límite de aprendizaje tarjeta de personaje de Minami Souji. Desbloqueado. Especialización médica, nivel 2. ¿Mi propia hoja de personaje? Esta era la primera vez que veía esto. Leyó la descripción. El límite de aprendizaje tarjeta de personaje de Minami Souji. El aprendizaje es la escalera del progreso humano. Como un genio nato, con suficiente esfuerzo, puedes alcanzar fácilmente la cima del potencial humano. Efecto. Con esta tarjeta, puedes obtener instantáneamente competencia de nivel 2 en cualquier habilidad que desees. Minami Souji se quedó estupefacto. Eso fue absurdamente poderoso. Si alguien siguiera la explicación proporcionada por el sistema. Al usar esta tarjeta de personaje, podrá obtener inmediatamente cualquier especialidad de nivel 2 que desee. Digamos que quería especializarse en béisbol, siempre que usara esa tarjeta de personaje, podría alcanzar inmediatamente el nivel 2 de jugador de béisbol amateur de élite. Minami se sorprendió por un momento, pero pronto se sintió algo aliviada. En la autosimulación, una puntuación de fortaleza académica de 10, con un nivel de especialización del aprendizaje de 5, ya puede considerarse el límite para los seres humanos. Sin importar si se trataba de medicina clínica o teoría, su versión simulada ya había aprendido todo con una sola mirada, siendo realmente un genio del aprendizaje. El nombre Los límites del aprendizaje estaba bien merecido y era natural que tuviera un impacto tan fuerte. Resultó que no tenía ninguna especialidad que particularmente necesitara en ese momento. Minami decidió usarlo más tarde, dependiendo de la situación, y lo volvió a colocar en la barra de accesorios. Luego hubo otra ganancia. Especialidad médica nivel 2. En la simulación, poseía habilidades médicas profesionales de nivel 4, pero en realidad era un aficionado de nivel 2. La diferencia era realmente bastante grande. Sin embargo, la habilidad médica de nivel 2 era más que suficiente para al menos cuidar el propio cuerpo. Minami estaba satisfecha. Las recompensas del sistema se han recogido aquí. Minami organizó de manera general lo que debía hacer a continuación. Primero, cuéntale a Yamada Rayo sobre el padre de Yamada. En segundo lugar, realizar un espectáculo al aire libre y grabar un video para publicarlo en línea, con el fin de obtener ingresos y mejorar su situación de vida actual. Al mismo tiempo, usa la tarjeta de personaje, Reina del Rock, Goto Tori para mejorar tus habilidades con la guitarra. Probablemente sea eso. Después de organizar más o menos sus pensamientos sobre lo que haría a continuación, Minami se retiró a su manta con satisfacción. Ya fue suficiente esfuerzo por hoy. Continuaremos trabajando duro mañana. Al día siguiente, al son de la alarma del móvil. Sin mostrar el más mínimo signo de estar encantada con el futón, Minami no dudó en levantarse y correr. Tu físico ha mejorado ligeramente. Valor actual de ejercicio, 6. Minami hizo clic casualmente en sus datos y echó un vistazo. Simulador de amor. Usuario vinculado, Minami. Apariencia, 9, atlético, 6, académico, 8, especialidades, cocina, feliz, nivel 4, aprendizaje nivel 4, música nivel 2, medicina nivel 2, autodisciplina nivel 1, mentira nivel 1. Evaluación del simulador, un joven apuesto con un futuro prometedor, una rareza y un activo codiciado por mujeres de todas las edades, incluidos ciertos hombres con intereses sexuales poco convencionales. Esto es bueno, puedo sentirlo, me estoy acercando a la juventud perfecta. Mirándose en el espejo, Minami exhaló aliviada y suspiró. Has adquirido el nivel 1 de narcisismo experto. Como de costumbre, ignorando la advertencia del sistema, Minami tomó los ingredientes del desayuno ya preparados. Ayer ya había observado a la próspera multitud de celebridades y se dio cuenta de que simplemente se sentían felices comiendo lo que comían, sin ningún otro efecto negativo. Así que no había nada que temer. Minami comenzó a preparar el desayuno. Con la ayuda de su certificado de artes culinarias de nivel 4, preparar el desayuno no fue demasiado difícil. Unos 20 minutos después. Recibiste una calificación de 4.4 por una salsa, 3 platos. La llamada una salsa, 3 platos también era una combinación de sopa de miso con 3 platos, un plato principal y 2 guarniciones. Esta es también la combinación favorita de la mayoría de los japoneses. Pero, para ser honesto, como miembro del gran número de transmigrantes, Minami no tenía mucho interés en la llamada cocina japonesa. Para él, simplemente era más fácil prepararlo de esa manera. Se llevó el arroz a la boca. Y luego, los deliciosos sabores se entrelazaron en su lengua, evocando todo tipo de hermosos recuerdos. Una especie de felicidad genuina emanaba de su pecho, provocando lágrimas de emoción en sus ojos. Pensó en el perro callejero que había adoptado el tío segundo de la amiga de su tía y que había muerto este invierno. Pero murió este invierno. Pero debería estar feliz de que su dueño lo esté cuidando antes de morir. Oye. Espera un momento. Liberada del torbellino de felicidad, Minami no pudo contener el impulso de hablar. Demonio. La última vez que tocó la guitarra, Regret of Life, pensó en el perro callejero adoptado por el segundo tío de una amiga de su tía. ¿Cómo pudo siquiera pensar en eso esta vez? ¡Qué horror! Cuando Minami recuperó la conciencia, pensó que debía ofrecerle un hueso al perro como tributo. De lo contrario, ¿por qué la otra parte seguiría molestándome? Terminar de lavar los platos en la mesa. Fue solo entonces que Minami se dio cuenta de que el efecto de felicidad que proporcionaba esta cocina probablemente solo duraba una vez para cada persona. Cuando el efecto pasó, el alimento en cuestión ya no parecía tan dañino. Pero lo que lo reemplazó fue el delicioso y duradero sabor. Al igual que la anotación del sistema sobre la habilidad culinaria de Souji Tori. Era el más puro de los manjares y sabores reconfortantes. Había un dicho. El olor de los fuegos artificiales es lo que más calma los corazones de la gente común. Las cosas deliciosas siempre consiguen hacer que la gente olvide inconscientemente todos sus problemas. Después de terminar su comida, Minami cargó su guitarra en su espalda, arrastrando los altavoces y el equipo de efectos que había traído del estudio, y caminó hacia Starry. Hoy fue un doble feriado y Minami no necesitó ir a la escuela secundaria Suka, por lo que simplemente fue a Starry y, por casualidad, le preguntó a Seika sobre algunas cosas a las que debería prestar atención con respecto a las presentaciones al aire libre. Pero, justo a mitad de camino, Minami conoció a alguien que no esperaba. Oh, buenos días. La otra parte tomó la iniciativa de saludar a Minami.
Su expresión era de una frialdad cortante, con un lunar en el rabillo del ojo y su pelo azul, corto y disperso, cubriendo sus ojos, dándole una indescriptible sensación de lánguida elegancia. No era otro que Yamada Rayo, quien todavía estaba realizando la simulación anoche cuando Minami estaba presente. Este es un encuentro casual e inesperado. Minami no esperaba que alguien como Yamada Rayo, que disfrutaba del ocio, tomara la iniciativa de venir a Starry tan temprano en un día libre. Era difícil creer que la joven que tenía delante fuera una trabajadora tan dedicada como la del simulador. Minami estaba bastante sorprendida. Y luego, ¿qué estás esperando? Yamada Rayo, quien había tomado la iniciativa de caminar adelante, se detuvo y le mostró su expresión fría y refinada a Minami. ¿No vas a hacer carne molida? Cómprame un poco. Minami. De acuerdo. Me retracto de lo dicho. No importa si es Rayo Yamada en la simulación o en la realidad. Ninguno de los dos ha cambiado mucho. Capítulo 65. El filete empanizado que quería Iichi Seika no fue nada difícil de hacer. Al final, el filete de hamburgo era simplemente una hamburguesa servida sin pan. Literalmente era tomar la carne de una hamburguesa, ponerla en un plato aparte y llamarlo un plato nuevo. Minami Souji no pudo evitar admirar la creatividad única de Japón cuando se trata de cultura culinaria. Sacando un paquete de carne fresca de la bolsa de plástico que había traído, Minami miró alrededor del segundo piso de Starry. Exactamente como lo había visto en sus simulaciones. Equipo de cocina nuevo. Cuchillos impecables. Una estufa reluciente. Como Starry necesitaba una licencia comercial. El establecimiento fue registrado como restaurante ante las autoridades. Así que, por supuesto, tenía que incluir una cocina totalmente equipada. Sin embargo, Iichi Seika era completamente incapaz de cocinar. Dependía completamente de Iichi Nijika para sus necesidades diarias. Pero, como Nijika tenía clases, la cocina estaba prácticamente abandonada. Esta cocina bien equipada había permanecido intacta, hasta ahora. ¿Qué estás haciendo? Yamada Rayo inclinó la cabeza y observó a Minami enjuagar la carne con agua corriente. ¿Por qué no compras simplemente carne molida? De hecho, ¿no sería mucho más fácil preparar carne molida precocida? Simplemente dale forma de hamburguesa y listo. ¿Por qué molestarse en comprar un corte entero de carne? La carne molida preparada es conveniente, sin duda. Minami respondió mientras manipulaba la carne con cuidado. Pero la textura es completamente errónea. La carne molida hecha en una picadora de carne se vuelve demasiado fina y pierde esa textura carnosa y satisfactoria. La carne molida a mano conserva una textura más rústica, lo que la hace mucho más sabrosa. Haz lo que quieras. Rayo bostezó, apoyado perezosamente contra el mostrador. Pero para que lo sepas, soy muy exigente con la comida. Minami Souji ni siquiera se molestó en responder. Al final, después de tantas simulaciones, él ya sabía qué tipo de mujer era Yamada Rayo. Si pudiera acostarse, nunca se sentaría. Si pudiera sentarse y cobrar, nunca se pondría de pie. Si pudiera vivir a costa de otros, sin duda lo haría. Ese bajista genial y elegante, en realidad era solo un oportunista perezoso. 150 gramos de carne deberían ser suficientes para tu porción, ¿verdad? Minami miró a Rayo. Confirme la cantidad antes de cortar. Utilice la pieza entera. Sin dudarlo. Los ojos color ámbar dorado de Rayo ni siquiera parpadearon cuando ella exigió el trozo de carne entero. ¿No deberíamos dejar algunas cosas para los demás? Minami le recordó. Rayo lo miró con genuina confusión. Sus ojos color ámbar se llenaron de un silencioso ¿qué estás diciendo? No importa. Minami levantó las manos en un gesto de derrota. Parecía que compartir ni siquiera era un concepto en la mente de Yamada Rayo. Solo 150 gramos. Ignorando sus quejas, Minami cortó una porción de forma rápida y precisa usando el cuchillo. Sus movimientos eran precisos y decisivos. Pero Rayo, por otro lado, ella lo miró en silencio, confundida. ¿Qué? Minami notó su mirada y preguntó. ¿No pesas nada? Su voz permaneció tranquila e indiferente. Pero la sospecha subyacente era obvia. Minami dio una sonrisa irónica. 150 gramos es la cantidad ideal. No necesito pesarlo. No cometo errores. Su abrumadora confianza dejó a Rayo momentáneamente sin palabras. Curioso. Ella agarró la carne. Lo coloqué en una báscula digital. Y siguió mirando el resultado. 150 g. Ni un gramo más. Ni un gramo menos. La expresión de Rayo permaneció neutral. Pero internamente, ella estaba realmente sorprendida. Los chefs están locos. Sí. Minami se rió. Como si pudiera leer sus pensamientos. La cocina está llena de cosas locas. Rayo inclinó la cabeza. Sus grandes ojos dorados se entrecerraron levemente. ¿Puede él leer la mente? ¿Y por qué? Ella hizo pucheros en silencio. No me dio más carne, considerando lo linda que soy. Minami. Todavía cortando la carne. De repente, habló. Los humanos no pueden leer la mente. Sí, Rayo, eres lindo. Pero si te diera toda la carne, Seika-san podría matarte. ¿Cómo puedes seguir haciendo esto? Por segunda vez. Rayo estaba completamente perplejo. Minami hizo una pausa. Entonces sonrió. ¿Quizás porque soy un genio? No lo creo. Rayo negó con la cabeza. Debería. Minami dejó caer el cuchillo y se giró para mirarla. Además, he estudiado la energía espiritual. Puedo ver espíritus. Ay. ¿No me crees? Minami dio una sonrisa irónica. Está bien. Lo probaré. Mientras todavía se amasaba la carne. Él habló casualmente. Rayo, tu familia tiene un hospital privado, ¿verdad? Esto es de conocimiento público. Rayo se cruzó de brazos, poco impresionado. Incluso Nijika lo sabe. Verdadero. Minami asintió con calma. Pero su absoluta compostura hizo que Rayo se sintiera un poco incómodo. Entonces. Pero Nijika definitivamente no sabe. Que tocabas el violín cuando eras niño. Rayo se quedó congelado. Ella rápidamente reprimió su sorpresa.
obligándose a permanecer inexpresiva. Pero internamente, ella entró en pánico. ¿Cómo sabe eso? Ella examinó el rostro de Minami, tratando de averiguar cómo se enteró. Ella no pudo hacerlo. Lo que ella no sabía era: Minami ya había aprendido todo sobre ella en simulaciones anteriores. Incluso el número y ubicación de sus lunares. No hay motivo para sorprenderse. Mi espíritu guardián me lo dijo. Minami sonrió, presionando la hamburguesa de carne. Rayo, tu abuela tenía un perro, ¿no? Rayo se tensó. Déjeme ver. Minami cerró los ojos. Simular sentir algo. Luego habló con seguridad. Su nombre era Shorty sin cabeza, punto. Un Golden Retriever de gran tamaño. Vivió mucho tiempo, ¿no? Y cuando eras niño, casi saliste corriendo a la calle. Ese Golden Retriever mordió tu correa y te tiró hacia atrás, salvando tu vida. Rayo lo miró en estado de shock. Su máscara inexpresiva. Finalmente, ella cedió. La expresión elegante y fría de llamada Rayo, destrozada. La calma y compostura habituales de llamada Rayo habían desaparecido. En cambio, miró a Minami Soji en completo shock. El incidente en el que un bajo sin clavijero le salvó la vida. Este era un secreto que había guardado para sí desde la infancia. Ella nunca se lo contó a nadie. Sin embargo, Minami lo había descrito perfectamente. El momento. Cómo sucedió. Cada detalle. ¿Cómo sabe eso? Incluso alguien tan escéptico como ella empezaba a creer. Un momento después. Llamada Rayo dudó. Entonces finalmente no pude contenerme más. Maestro Minami. Ella respiró profundamente. Entonces preguntó seriamente. ¿Qué más me dijo el espíritu guardián? Minami hizo una pausa por un momento. Luego suspiró tristemente. Ah, hay algo muy importante. Su voz se volvió seria. Pero ya he revelado demasiado. Para la siguiente parte, podría tener que cobrar una tarifa adicional. ¿Cómo? Rayo entrecerró los ojos. Minami se frotó la barbilla. Luego declaró con calma. 1.000 yenes. Aquí. Sin dudarlo. Rayo sacó un billete de 1.000 yenes de su pequeña billetera y se lo entregó. Había algo en ello que todavía le parecía extraño. Pero su curiosidad superó sus dudas. Minami aceptó el dinero sin el menor remordimiento. Entonces, su expresión se volvió completamente seria. ¿Qué voy a decir, llamada-san? Tienes que recordar esto. Los ojos, ámbar, de Rayo se abrieron ligeramente. Ella asintió 2 veces. Su mirada seria se fijó en Minami. Tu familia, o mejor dicho, tu espíritu guardián dice. Tu padre debería hacerse un chequeo médico pronto. Al oír estas palabras, Rayo se levantó de repente. ¿Hay algún problema de salud con mi padre? Su voz se hizo más incisiva. Sus padres siempre habían sido su mayor debilidad. Así como siempre apoyaron su libertad. Ella también los apreciaba mucho. Minami negó levemente con la cabeza. No lo puedo decir con seguridad. Levantó las manos. Luego continuó. Pero su espíritu guardián me dijo. Lo ideal sería que su padre se sometiera a un examen pulmonar completo. Si se ignora, puede acabar provocando insuficiencia cardíaca y pulmonar. Sin embargo, si se verifica ahora, todavía hay posibilidades de tratamiento. Por primera vez. La expresión de Rayo cambió a algo incierto. ¿Mi espíritu guardián dijo todo eso? Ella frunció el ceño ligeramente. Incluso entender los conocimientos médicos. Minami se encogió de hombros. Tu espíritu guardián parece muy educado. Rayo inclinó la cabeza, confundida. ¿Qué clase de persona es mi espíritu guardián? Ella preguntó con curiosidad. Minami hizo una pausa, perdida en sus pensamientos. Espíritu guardián. Para ser honesto, lo inventé. Pero, si lo pienso. En la simulación, siempre estaba mirando a llamada Rayo, ¿verdad? Después de un breve momento de contemplación, Minami habló solemnemente. Tu espíritu guardián. Él no es tan guapo como yo. Pero aún así, es un médico bastante excepcional. Minami asintió, satisfecha. Parecía tener sentido. Era natural que la versión simulada de sí mismo no fuera tan perfecta como su yo real. Entiendo. Rayo se puso de pie inmediatamente. Minami parpadeó. ¿A dónde vas? Solicito permiso a Seika-san. Rayo rápidamente se ató el bajo a la espalda. Después llevaré a mi padre a un chequeo. ¿Y tu filete empanizado? Hazlo por mí la próxima vez. Rayo agitó su mano. Alejarse sin dudarlo. Mientras la observaba irse, Minami dejó escapar un suspiro de alivio. Muy bien. Problema resuelto. Tu habilidad mentira ha aumentado al nivel 2. Este maldito sistema es tan molesto. Ignorando por completo la notificación intrusiva, Minami se estiró perezosamente. ¿Por qué no le dijo directamente a Rayo? ¿Por qué tenía que ser tan evasivo? Bien. Por una simple frase. Una amistad breve, pero sentimientos profundos. Tener una conversación muy profunda con alguien que no conoces bien. En la simulación, él y Rayo eran marido y mujer. Podían hablar abiertamente de todo. Pero en realidad, si de repente le hubiera dicho, deberías preocuparte más por la salud de tu padre. Probablemente pensaría que estaba maldiciendo a su padre. Primero hay que construir la confianza. Por eso eligió ese enfoque. Pero si alguien escuchara esta conversación, toda la banda Starry puede empezar a tratarme como un falso psíquico. Bueno. Al menos. Había evitado una tragedia real. Mientras Minami pensaba en esto, Ihichi Seika e Ihichi Nijika subieron las escaleras de la sala de conciertos de abajo. Seika levantó una ceja, mirando a Minami con sospecha. Minami, ¿sabes a dónde huyó Rayo? Antes de que Minami pudiera responder, Seika se cruzó de brazos, luciendo aún más confundida. Ella solo me pidió permiso para irse. Y seguía murmurando cosas extrañas como: el maestro Minami lo sabe todo. Espíritu guardián, y mi padre se está muriendo, punto. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Una nueva moda? Minami se frotó la frente. Maldita sea, Rayo. Eso fue rápido.
Solo había estado sentado allí unos minutos. Y ya había difundido la historia por todo Stary. Además, Minami-san. De repente Nijika se inclinó hacia adelante, mostrando curiosidad. ¿Eres realmente un medium espiritual? Minami sintió que le empezaba a doler la cabeza. Mentir no era su fuerte. Él era, en esencia, una persona muy honesta y directa. Creo que se me ocurrirá algo para deshacerme de ellos. Justo cuando estaba a punto de negarlo todo casualmente. Nijika dudó y luego habló en voz baja. En verdad. Ella se movió ligeramente, inquieta. Luego, con expresión seria. Finalmente ella preguntó. Si realmente posees habilidades psíquicas. ¿Puedo preguntarte algo? Se trata de mi madre. Por un momento. Minami se quedó congelada. No tenía absolutamente ninguna intención de participar en esa tontería de ser un medium espiritual. Pero la cara de Nijika estaba lleno de seriedad. Porque, si recordaba correctamente, la madre de Ichichi Nijika. Él ya había fallecido. Capítulo 66. Además de la primera simulación fallida con puntuación 0. Estrictamente hablando, Minami ya había interactuado con Nijika y Seika durante 4 ciclos de simulación. Nijika era cariñosa, extrovertida y atenta, siempre atenta a los sentimientos de los demás, una chica poco común, alegre y llena de bondad. Seika, por otro lado, era el ejemplo perfecto de una mujer tsundere. En resumen, era fría por fuera, pero cálida por dentro, siempre actuando con desdén y crítica mientras decía que no le importaba, pero siempre dispuesta a ayudar a Minami cuando realmente importaba. Estos dos fueron de gran ayuda para él en las simulaciones, y Minami sabía claramente que ambos poseían personalidades angelicales. Al mismo tiempo, también sabía que la madre de Nijika y Seika había muerto en un repentino accidente automovilístico hacía mucho tiempo. Este era un pesar que ambas hermanas llevaban en lo más profundo de sus corazones. Querían que la música de la obra Starry llegara a su madre en el cielo. Este siempre había sido el sueño de Nijika y Seika. Precisamente por eso querían hacer famosa a Starry. Ahora que querían obtener información sobre su madre fallecida, todavía debe haber mucha tristeza en sus corazones. Minami pensó por un momento antes de asentir con la cabeza. Entiendo. Si necesita algo, gerente, Nijika-san, no dude en preguntar. Se dio la vuelta, apagó la estufa y, mientras Nijika y Seika estaban distraídos, abrió su inventario y usó su tarjeta de personaje. Al poco tiempo, Minami se giró para mirarlos, su expresión era tranquila mientras hablaba. Gerente, Nijika-san, le gustaría preguntar por su difunta madre, ¿correcto? En el instante en que esas palabras salieron de su boca, Nijika y Seika se congelaron visiblemente. Lo cierto es que nunca confiaron mucho en las palabras del siempre excéntrico llamada Rayo. Pero, en el momento en que Minami habló, una fuerza inexplicable hizo que quisieran creerle. Principalmente porque ni siquiera habían dicho nada todavía. ¿Cómo sabía Minami que su madre había fallecido? No te sorprendas. Con los ojos entrecerrados, levantó un dedo y murmuró con una voz distante y mística. En el campo de la teología, todo es posible. Ya que has elegido creer, no hay razón para sorprenderse. Había que admitir que, cuando Minami pronunció esas palabras, su postura solemne y su tono autoritario lo hacían parecer un verdadero oráculo. Incluso Seika, que siempre había rechazado las creencias espirituales y sobrenaturales, no pudo evitar tragar saliva, nerviosa, casi convencida. En ese momento, realmente sintieron. Quizás Minami realmente podría responder sus preguntas. Minami-san, ¿sabes qué quiero preguntar? Nijika parpadeó con sus llameantes ojos rojos y no pudo evitar preguntar. Por supuesto, Nijika-san. Tus pensamientos son increíblemente fuertes, ya los he recibido. Minami agitó la mano y continuó hablando. La vida está llena de arrepentimientos. Arrepentimientos entre amigos, arrepentimientos por enfermedades y la tristeza de perder a un ser querido de repente, sin poder despedirnos definitivamente, sin poder hablar una última vez. Su voz tenía un peso profundo, como si pudiera tirar de las cuerdas de la memoria. Apoyándose en la silla, Seika dejó que su cuerpo se hundiera hacia atrás. Las palabras de Minami le recordaron ese día. Un día de verano. Seika, que llevaba días fuera de casa, completamente inmersa en las actividades de la banda, recibió una llamada telefónica de su madre. Pero en ese momento, se molestó y pensó que era una molestia. Simplemente miró rápidamente el teléfono y colgó. En ese momento, ella creía que su sueño y sus compañeros de banda eran las cosas más importantes del mundo. Incluso después de ser rechazada, su amable madre no se dio por vencida y fue a buscarla a la casa de una amiga. Ese día, las palabras de su madre fueron amorosas. Ella todavía los recordaba claramente. Sois hermanas. Siempre debemos apoyarnos unos a otros. Perseguir tus sueños es maravilloso, pero no olvides valorar también a tu familia. Espero que puedas mantener a Nijika feliz, siempre. No la hagas llorar otra vez. Y invítala a una de tus actuaciones, ella siempre ha estado deseando hacerlo. En el café, su madre sonreía suavemente, hablando con afecto y paciencia, sin ningún rastro de imposición, completamente diferente de la propia impaciencia de Seika. Y esa petición, para que invitara a Nijika a ver su actuación. Había sido el último deseo de su madre. Pero en ese momento, a ella solo le importaba su propia actuación, su banda y sus compañeros de banda. Aunque una parte de ella se preocupó por las palabras de su madre, al final permaneció en silencio. ¿Por qué no aceptó entonces? El último saludo de su madre, su sonrisa cálida y alegre, estas imágenes venían con frecuencia a la mente de Seika. Ella nunca podría olvidar eso. Fue un arrepentimiento eterno, enterrado en lo profundo de su corazón. Y también, el arrepentimiento de toda la vida de Nijika. Nunca tuvieron la oportunidad de verla una última vez. Nunca escuché sus últimas palabras. Nunca más pude escuchar su voz suave e insistente. Ella ya no estaba en casa. La lavadora, la cocina, todo echaba de menos a la persona que una vez bullía de vida allí. Todo había desaparecido. Lo único que quedó fue el arrepentimiento. Gerente. Recostándose contra el banco, Seika fue sacada de su ensoñación por la repentina voz de Minami. Aquí tienes. Le entregó un pañuelo. Seika lo miró con expresión confundida, sin entender por qué le estaba ofreciendo un pañuelo. Pero en el instante en que sus dedos lo tocaron, ¿se dio cuenta? Sin darse cuenta, las lágrimas ya corrían por su rostro. A su lado, Nijika la miraba con expresión preocupada.
Oh, lo siento, perdí la compostura, murmuró Seika, secándose las lágrimas. La expresión de Minami permaneció sin cambios mientras decía con calma. Gerente, no voy a decirle cosas como, no le dé vueltas, o, intente vivir bien. Pero, los muertos no pueden regresar. Lo sé, respondió Seika asintiendo. Pero luego ella negó con la cabeza. Ella simplemente. Aún tienes remordimientos, ¿no? La voz de Minami siempre tenía el tono adecuado en el momento adecuado, llegando directo al corazón. Sí, acepto. Seika habló, e incluso el rostro habitualmente alegre de Nijika se oscureció. No verla una última vez. No escuchar sus últimas palabras. ¿Cómo podría no sentir arrepentimiento? Lo siento, dijo Minami suavemente, mirándolos. Mis habilidades son limitadas. No puedo dejar que vuelvas a ver a tu madre. Así que al final es imposible. Al escuchar las palabras de Minami por primera vez, Nijika y Seika sintieron una punzada de decepción. Suspiró. Bueno, supongo que es correcto. Después de todo, cuando se trata de mediums espiritistas. Ihichi Seika e Ihichi Nijika respiraron profundamente, preparándose para agradecer a Minami Soji. Pero entonces, la persona en la que siempre has pensado. Él siempre estuvo a tu lado, cuidándote en silencio. Minami habló. ¿Es eso así? Sus palabras llegaron de repente. Sin ninguna preparación previa. Tanto Seika como Nijika dudaron. Sus expresiones estaban llenas de dudas. Sí. La expresión de Minami permaneció sin cambios. Aunque ambos lo miraban con escepticismo. No es una ilusión. Incluso ahora, ella está susurrando a tu lado. Ella está hablando. Cerró los ojos. Y, con voz lenta y mesurada, pronunció en voz alta las suaves palabras que podía oír en su mente. Seika, siempre haces un gran trabajo atando el cabello de Nijika con tanto cuidado. Ustedes dos se han apoyado mutuamente durante todo este tiempo. Eso es realmente increíble. Seika, te tomaste tu papel de hermana mayor demasiado en serio. Nunca olvides valorar a tu familia. Y por último, siempre os he amado a ambos. No había resentimiento en esas palabras. Sin culpa. Solo el amor inquebrantable de una madre. Por un largo momento. Ni Seika ni Nijika dijeron nada. Entonces, se abrazaron en silencio. Y suaves sollozos escaparon de sus gargantas. Esta vez, no dudaron de las palabras de Minami. ¿Por qué? El peinado. Apoyo mutuo. La importancia de la familia. Todas estas eran cosas que solo ella sabría. Cosas que ella habría dicho. Era innegable. Ella estuvo aquí. Aunque no pudieran verla. Aunque no pudieran tocarla. Su llanto era suave. Pero su significado era claro para cualquiera que lo oía. Lamento que no hayamos tenido la oportunidad de verte una última vez. Lamento que hayamos sido tan egoístas en aquel entonces. Lo siento. Nosotros también te amamos. Te extrañamos. Nos encantaría volver a verte. Pero nada de eso era posible ya. Mientras sus sollozos silenciosos llenaban la habitación. Minami no dijo nada más. Hablar ahora solo les molestaría. Entonces se puso de pie. Y salió de la habitación en silencio. Apoyado contra la pared exterior. Todavía podía oírlos llorar desde la cocina. Inclinó la cabeza hacia arriba. Mirando fijamente la luz fluorescente blanca de arriba. Y dejó escapar un profundo suspiro. Pero entonces. ¿Por qué? ¿Por qué Minami-san tuvo que mentir? Una voz tímida y vacilante susurró a su lado. Minami se dio la vuelta, sorprendida. Y vio a una chica con cabello rosa parada en las sombras detrás de la puerta. Vestido con un chándal rosa. Escondido en el rincón oscuro de la habitación. Con mirada nerviosa e inquieta. Hitori Goto, Bokchi. Su presencia había sido tan imperceptible. Minami ni siquiera se había dado cuenta de que estaba allí. Pero ahora. Minami entrecerró los ojos ligeramente. ¿Por qué dices que estaba mintiendo? Preguntó con un tono de voz tranquilo y firme. Los ojos de Hitori recorrieron nerviosamente la habitación. Incapaz de enfrentarlo. Ella respiró profundamente. Así que déjalo salir lentamente. Y, con voz suave, finalmente respondió. Solo, un presentimiento. Minami levantó una ceja. ¿Un sentimiento? Fue inesperado. Sus palabras, su tono, sus expresiones. Todo parecía perfectamente convincente. No debería haber ninguna manera de que ella notara algo extraño. Podría ser que lo que estaba sintiendo estuviera mal. La voz de Hitori era suave y temblaba ligeramente. Ella se movió nerviosamente. Sus dedos se entrelazaron. Minami permaneció en silencio. Entonces, dejó escapar otro suspiro profundo. Jaja. Minami exhaló lentamente. Luego meneó la cabeza y sonrió, respondiendo. No, tu intuición era absolutamente correcta. Después de decir eso, giró ligeramente la cabeza y miró la pantalla del sistema que estaba a su lado. Hitori Goto tenía razón. Todo lo que acababa de decir era mentira. La conversación que tuvo con las hermanas Ihichi se basó completamente en el conocimiento que adquirió en la simulación. Simplemente utilizó palabras inteligentes y una cuidadosa elección de lenguaje para crear una historia inventada basada en los arrepentimientos de Nijika y las emociones de Seika. Quizás porque la habilidad de nivel 2 medium espiritual era demasiado sobrenatural. El sistema, de hecho, no le había concedido esa capacidad. Pero, ¿por qué mintió Minami-san? La suave voz de Hitori rompió el silencio. Incluso si le dijeras la verdad al gerente y a Nijika. No te habrían obligado a hacer algo imposible. Eso era verdad. Seika y Nijika eran personas amables y comprensivas. No lo habrían culpado por algo tan irreal. Entonces, ¿por qué mintió? Porque a veces, incluso una mentira bien intencionada. Eso es suficiente para calentar el corazón de alguien. Bajo la mirada serena de Hitori. Minami, siempre tan tranquila y gentil, esbozó una leve sonrisa. No tengo ninguna capacidad mediúmnica real. Eso es todo. Pero. Hitori dudó. Su rostro todavía estaba oculto bajo su flequillo. Entonces, antes de que Minami pudiera reaccionar, ella dio un paso adelante. Y en su mirada sorprendida, ella extendió la mano y tomó la de él. Su agarre vaciló ligeramente. Pero ella no lo dejó ir.
Las mentiras amables pueden calentar los corazones de los demás. ¿Pero qué pasa con la persona que miente? Su voz era tranquila, pero sus palabras eran profundas. Ella bajó la cabeza. Su tensión nerviosa se intensificó. Sus palabras escapaban con dificultad. Minami-san, no te duele. Sabiendo que cada palabra que dices es mentira. ¿Y aún así te obligas a ir en contra de tus verdaderos sentimientos? Ella podía sentirlo. Aunque Minami no lo demostró. Aunque no lo dijo en voz alta. Ella lo sabía. Él realmente se preocupaba por las hermanas Hichi. Quería decirles la verdad. Pero esa verdad era demasiado cruel. Dándoles esperanza, solo para destruirla nuevamente más tarde. ¿No sería eso aún más doloroso? Entonces, en lugar de eso, Minami decidió soportar este dolor sola. Él consoló a las hermanas Hichi. Pero al mismo tiempo, se tragó en silencio la cruel realidad. No eran solo Seika y Nijika los que estaban sufriendo. Minami debe haber sentido eso también. Durante mucho tiempo, Minami no respondió. En lugar de eso, levantó lentamente la mirada. Mirando fijamente la luz fluorescente de arriba. Después de un rato, dejó escapar un profundo suspiro. Luego, suavemente, extendió su mano. Y le dio a Hitori una palmadita en la cabeza. Gracias, Goto-san. A pesar de que su ansiedad social la hace temblar. Aunque tenía dificultad para hablar. Aunque era tímida e insegura. Ella todavía sostenía su mano con fuerza. Ella está haciendo todo lo que puede para ponerse en contacto con él. Una niña que tenía miedo de los demás. Pero todavía me preocupan. Una chica que estaba intentando cambiar. Aunque fuera lento, aunque fuera difícil. Ella estaba intentándolo. En ese momento, Minami finalmente entendió. ¿Por qué el sistema de simulación de amor eligió a Hitori Goto como su primer compañero de simulación? Ella era frágil. Pero ella tenía un corazón increíblemente bondadoso. Ella estaba asustada. Sin embargo, ella siempre se preocupaba por los demás. Ella era tímida. Aún así, se ofreció voluntariamente para el beneficio de otra persona. Y eso fue algo verdaderamente precioso. Capítulo 67. Hitori Goto mantuvo la cabeza gacha. Habían todavía muchas cosas que quería decir. Uno de ellos era consolar a Minami. Y el otro. Se trataba de lo que les dijo a Seika Hichi y Nijika Hichi. Minami había conocido a las hermanas Hichi solo unos días antes. Y sin embargo, ¿cómo sabía tanto sobre su madre? Era como si Minami los conociera desde hacía años. Esa era la única manera en que podía llegar a esas deducciones precisas. Esto llamó la atención de Hitori. De repente, tuvo una idea audaz. Es posible. ¿Podría Minami-senpai ser como ella? ¿Podría también tener recuerdos que no deberían existir? Si eso fuera cierto. Así, en sus propios y extraños recuerdos. Donde se casó con Minami-senpai. No, no, no. Eso es imposible. No hay forma alguna de que algo tan bueno pudiera pasar en la vida real. Aún así, mientras barría el suelo. Sus pensamientos estaban completamente confusos. Sus ojos seguían mirando furtivamente a Minami, que acababa de bajar de la cocina del segundo piso. Ella era torpe y desgarbada. Y no podía decir si la expresión o el tono de voz de Minami habían cambiado en absoluto. Sobre eso. Minami ya había terminado de cocinar y ahora estaba leyendo en el mostrador del bar. Con una mano sosteniendo su rostro. Y el otro estaba hojeando un libro de bolsillo. Dejó escapar un bostezo perezoso. Bajo el acogedor resplandor de las luces. Sus hermosos rasgos parecían aún más llamativos. Como un noble errante. Agraciando al mundo mortal con su presencia. Hitori se rascó la cabeza distraídamente. Ella no sabía por qué. Pero había una extraña inquietud en su corazón. ¿Qué estás haciendo, Bokchi? Seika ya se había recuperado de lo sucedido y la miraba con curiosidad. Minami también te preparó un plato. Ven a comer antes de que comience tu entrenamiento. Ah, bien. Me voy ahora. Al escuchar la voz de Seika. Hitori terminó de barrer apresuradamente. Luego caminó lentamente hacia la mesa. En el centro de la mesa. Había una comida cuidadosamente preparada. Parece sacado de un restaurante de alta categoría. Una hamburguesa gruesa y jugosa. Rociado con salsa de pimienta negra. Perfectamente sellado por ambos lados. Dándole una corteza rica y dorada. Servido con arroz al vapor. Y una ensalada de verduras frescas para cortar la grasa. Pero, a diferencia del plato de todos los demás, la bandeja de Hitori Goto tenía un plato extra. Un tamagoyaki perfectamente enrollado. Todavía caliente. Espolvoreado con trocitos de nori. Perfectamente dorado y esponjoso. Hitori tragó saliva con fuerza. Aunque ya había comido. Ella no pudo resistirse. Ella tomó un pedazo. Y le dio un mordisco. Ella no dijo una palabra. Pero la forma en que sus ojos se abrieron detrás de su flequillo rosado. Y el suave y persistente zumbido que escapó de sus labios. Eso lo dice todo. Está tan delicioso como siempre. Seika murmuró. Entonces, de repente, se volvió hacia Minami y hizo pucheros. Pero Minami-kun, ¿por qué solo Bokchi come tamagoyaki? Seika y Hichi. Generalmente tan maduro y elegante. Ella había abandonado por completo su compostura fría. Señaló el plato de Hitori con una expresión hosca. Simplemente me apetecía hacerlo. ¿Es esa tu razón? Pasan se llevó las manos a la cara, haciendo un adorable puchero. Es obvio que estás favoreciendo a algunos a expensas de otros. Oh sí. Pasan, tienes toda la razón. Minami hojeó su libro. Completamente indiferente a sus provocaciones. Así que, como si fuera la cosa más natural del mundo. Él dejó el libro. Ella se giró hacia Hitori. Y ella sonrió. Me gustas, Goto-san. ¿A ti también te gusto? ¿Quieres salir conmigo? Yo y dos. ¿Cuándo debemos registrar nuestro matrimonio? Ok. Una de las preguntas ni siquiera había sido procesada. Antes de que otro aterrizara. Y antes de que Hitori pudiera comprender completamente. Ella ya había sentido y aceptado. Minami, bastardo. A veces puede ser realmente cruel. Al ver al tímido y problemático Hitori siendo utilizado como un juguete. Seika suspiró, presionando sus dedos contra su sien. Gerente.
manteniendo el libro de bolsillo bajo el brazo. Minami, con su comportamiento tranquilo y refinado, tenía el aire de un caballero erudito. Se inclinó ligeramente, girando su atractivo perfil hacia Seika. Me gustas. Por favor, ¿saldrías conmigo? El repentino ataque tomó completamente por sorpresa a la mujer de 29 años, que todavía estaba soltera. Sus mejillas se sonrojaron inmediatamente. Su hermoso rostro se llenó de incredulidad mientras miraba al joven de cabello oscuro frente a ella. Y solo cuando notó la ligera diversión en su sonrisa, ¿se dio cuenta la persona de corazón puro, que se acercaba a los 30 años? Ella acababa de ser interpretada por un chico de secundaria. Una mujer de 29 años. Sonrojándose furiosamente, dejó escapar un grito de frustración. ¿Quieres que te eche, Minami? Fue solo una broma. Minami la saludó con la mano, despidiéndola con un gesto, reabriendo casualmente su libro de bolsillo. Ese tipo. Seika, con su cara todavía sonrojada. No podría decir si estaba avergonzada o simplemente furiosa. Ella resopló, cruzándose de brazos. Vas a crecer y ser un hombre terrible. Engañando a niñas inocentes con la mayor facilidad. Sobre eso. Nijika, dándole un mordisco feliz a su hamburguesa de carne. Sus ojos se curvaron en una sonrisa. Murmurando en éxtasis. Esto es muy bueno. Salsa de pimienta negra. La carne, picada en trozos grandes. Cada bocado era una explosión de sabor. Aunque los ingredientes eran tan comunes. De alguna manera, cuando Minami los cocinó, el plato se convirtió en algo extraordinario. Minami-san, ¿qué estás leyendo? Finalmente ella levantó la vista. Míralo pasar las páginas sin esfuerzo. El ataque del horror sin cabeza de Mitsuda Shinzo. ¿Está bien? Simplemente razonable. Veo. La curiosidad de Nijika creció cuando se dio cuenta. Los dedos de Minami no dejaron de moverse, pasando las páginas a una velocidad casi sobrenatural. ¿Lo estás hojeando tan rápido? ¿Ya terminaste de leer? Probablemente sea solo un talento. Leo rápido y puedo recordar todo. En el instante en que esas palabras salieron de sus labios, Seika se echó a reír. Ja. ¿En serio? ¿Leer tan rápido y recordar todo? Eso fue una completa tontería. Minami pasó las páginas más rápido de lo que podía siquiera leerlas rápidamente. Eso obviamente era imposible. ¿No me crees? Minami no se opuso. En lugar de eso, le entregó el libro a Nijika, haciéndole un gesto para que lo pruebe. Capítulo 1. La escena de la 13ª noche, cuando la madre habla. ¿Qué fue lo segundo que dijo? Nijika pensó detenidamente, eligiendo un pasaje que fuera relativamente sencillo. Sin siquiera dudarlo. Minami lo recitó palabra por palabra. ¿Te refieres a la parte donde aparece la aparición por primera vez? Creo que fue. ¿No lo ves? Mira, tu padre está ahí. Tu padre, sin cabeza. Desde el punto de vista de Nijika. Minami ni siquiera necesitó pensar. Él respondió inmediatamente. Sí. Así es, así es. Nijika, Seika e incluso Goto. Todos guardaron silencio. ¿Hablaba en serio? Los ojos de Nijika y Hichi se abrieron en estado de shock. Minami había recitado el pasaje exacto de la novela, palabra por palabra. Para probarlo más a fondo, seleccionó algunos pasajes más de diferentes capítulos. Pero Minami respondió sin esfuerzo. Sin una sola pausa ni vacilación. ¿Qué clase de monstruo es ese? Seika y Hichi. Que lo había ridiculizado anteriormente. Ahora, ella miraba fijamente el libro de bolsillo que tenía en sus manos, dudando de todo lo que sabía sobre la vida. Lo había probado más de 10 veces. Sin embargo, Minami había repetido cada pasaje perfectamente. Minami-san, eres increíble. A su lado, Nijika le devolvió el libro a Minami. Su voz clara y alegre estaba llena de asombro. Así que eso es todo. ¿Podría ser este el poder del estudiante número 1 de Japón? No es nada especial. Minami respondió casualmente. Como si fuera lo más normal del mundo. No. Esto es absolutamente increíble. La boca de Seika se tensó con incredulidad. Su memoria está en nivel monstruoso puro. En serio. Solo hojeó el libro una vez. ¿Y lo memorizó todo? Eso fue más que ridículo. Se volvió hacia Bokchi, quien había permanecido en silencio todo el tiempo. ¿Verdad, Bokchi? Cogido por sorpresa. Bokchi entró en pánico antes de murmurar. Creo, ¿todo está bien? El silencio llenó la habitación. Seika parpadeó. ¿Simplemente, bien? La memoria de Minami era simplemente una locura. Pero la reacción de Bokchi fue tan casual. No fue nada sorprendente. ¿Qué significa eso? Pero a Minami no parecía importarle. Él dejó el libro a un lado. Él miró hacia arriba. Y habló. De hecho, comparado con ese tipo de habilidad trivial, hay algo más que me gustaría discutir con el gerente. Trivial. Seika se llevó las manos a la frente. Completamente agotado. ¿Tú sabes qué? Solo con esta habilidad de memorización, podrías dedicarte a la televisión y ganarte la vida, ¿verdad? Así que eso es todo. Era el mundo de los genios. Ella era demasiado estúpida para entender. Aún así, si Minami tuviera algo más importante que decir. Ella dejó escapar un profundo suspiro. Y se reclinó en su silla. Bueno, ¿qué es? Pronto tendré una actuación al aire libre. ¿Hay algo con lo que deba tener cuidado? Minami preguntó. Seika se tocó la suave barbilla. Ella pensó por un momento antes de sacudir la cabeza negativamente. En verdad. La zona comercial de Chimokitazawa era una zona peatonal. Siempre que configures correctamente tu amplificador y tus efectos. La policía no intervino. Si tuviera que decir algo. Ella cruzó sus brazos. Su tono de voz se volvió serio. El mayor desafío es el miedo escénico. Incluso los músicos experimentados se pusieron nerviosos en el escenario. Y Minami. Solo llevas 2 horas tocando la guitarra, ¿verdad? Más o menos. Minami asintió. Presentarse ante la gente. Es completamente diferente a practicar solo. Seika levantó un dedo. Por lo tanto, mi consejo es simple. Pase lo que pase, no os asustéis. Parecía fácil. Pero en realidad fue extremadamente difícil. Incluso las bandas profesionales. Algunos miembros sucumbieron a la presión. ¿Y Minami iba a actuar con solo 2 horas de ensayo? Seika tenía un mal presentimiento sobre eso. Pero Minami asintió con calma. Entiendo. Gracias, gerente. Seika lo miró fijamente. Sorprendido. La verdad es que tengo curiosidad.
Ella se inclinó hacia adelante. Eres increíblemente inteligente. ¿Por qué no practicar más antes de actuar? ¿Cuál es la prisa? Minami se rió. Hay una razón. Una razón muy, muy importante. No podía decirle exactamente. Ah, es porque tengo la tarjeta del personaje, reina del rock, de Bokchi. Lo que sea. Seika suspiró. Como ya lo había decidido. No había motivos para discutir. Ella cogió un cartón de leche con sabor a fresa. Perforó el papel de aluminio con la pajita. Y tomó un sorbo. Hablando de eso. De repente, ella preguntó. ¿Qué canción estás tocando? Esto despertó su curiosidad. ¿La música? La pregunta de Seika tomó a Minami por sorpresa. Ayer. Estuvo muy ocupado con todo el escenario de Rayo If. Ni siquiera había pensado en qué canción tocar. Para ser sincero. Antes de coger la guitarra. Minami no tenía ningún interés en la música. Lo único que hizo fue estudiar. ¿Escuchando música? Nunca he hecho eso. Así que no tenía idea de qué canciones eran populares. ¿Qué significaba? Por primera vez. De hecho, no tenía respuesta. Pero entonces. De repente, me vino a la mente una canción. Una canción que nunca olvidaría. Ya lo he decidido. Minami habló con firmeza. Ah. ¿Cómo te llamas? El interés de Seika creció. ¿Es de una banda famosa? Minami negó con la cabeza. No, es original. ¿Una canción original? Nijika. ¿Quién estaba ayudando con la limpieza? Ella se dio la vuelta sorprendida. Su cola de caballo se balanceaba ligeramente. ¿Cómo te llamas? Ella tenía curiosidad. Muy interesante. Al final. La banda Kesoku Band acababa de pasar la prueba de Seika. Y se estaban preparando para debutar su canción original. Minami teniendo un original. Despertó en ella un espíritu de competencia amistosa. Sobre eso. Bokchi. ¿Quién más estaba ayudando con la limpieza? Ella levantó las orejas discretamente. Ella lanzó una mirada furtiva a Minami. Entonces escuchó su respuesta. Es una canción escrita por unos amigos míos. Se llama No quiero morir solo. Chocar. El sonido de una bandeja cayendo al suelo. Bokchi. Seika se dio la vuelta, confundida. Pero Bokchi no estaba escuchando. Su mente estaba en blanco. Esta canción. Esta era la música que surgía de sus recuerdos fragmentados. ¿Por qué? ¿Por qué Minami-senpai sabe esto? Ella lo miró fijamente. Conmocionado más allá de las palabras. Fin del video.